Bienvenidos a Martín e invitados, un espacio de Paralelo 23, como lo anunciamos en nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña el senador Mario Zamora Gastelum. Senador, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Mario? Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de poder estar en su programa con toda su audiencia y muy agradecido, de verdad muy agradecido y abierto, como siempre, a atender cualquier duda, cuestionamiento, hasta mental, a lo que sea. Estamos listos y puestos en la mejor actitud. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar con el tema, ¿no? Yo, la verdad es que vi completa la entrevista que le hizo María Scherer y la verdad es que nunca lo había visto con tanto aplomo, tan bien, tan convincente en este asunto de que ya tenía una posición que había usted consultado con todos los sinaloenses y de repente todo cambió. ¿Qué pasó, senador? No, al revés, si viste la entrevista, claramente se lo digo a María. La propuesta o la minuta que llegó de la Cámara de Diputados fue esa la que le dije que no. Y ahí mismo le digo a María, bueno, el proceso legislativo te permite, si la mayoría así lo quiere, abrir a propuestas y si toman en cuenta nuestras propuestas, la votaría a favor. Pero si quieren hacerlo, como era la costumbre, hay que decirlo, de este gobierno, de no moverle un punto ni una coma, mi posición claramente en contra. A veces se confunde la gente. De lo que dije estar en contra, me mantuve en contra. Cuando la mayoría retira ese dictamen y lo regresa a comisiones y además dice, estamos abiertos a escuchar propuestas, lo que nosotros hicimos fue, pues nuestro trabajo, nos pusimos a trabajar y nos pusimos a hacer propuestas. Para nuestra enorme sorpresa, todas esas propuestas, que por cierto, lo que hacen es darle fortaleza al Congreso, que en el Congreso están representados, pues digamos, la sociedad civil de todo el país, incluso la participación de expertos de la sociedad civil en la evaluación y obviamente lo más importante que es el darle ruta, recursos que se van a fiscalizar y auditar a las policías locales y municipales, que es la única manera de poder iniciar un proceso de desmilitarización. Todas esas las aceptaron y por eso votamos a favor. Leímos completamente todo el dictamen y el transitorio, etcétera, ¿no? Pero el tema que está en redes sociales y en la opinión pública, senador, es que usted traicionó al votar a favor de la militarización de la seguridad pública en el país. ¿Qué responde a eso? Que eso es una mentira, es una total mentira y que bueno, yo reconozco que tenemos, vamos a llamarlo así, adversarios políticos, gente que tiene el interés pues de aprovechar este tipo de cosas que a veces son difíciles de explicar por el tecnicismo legislativo, pero nosotros nos pagan por representar a los sinaloenses y quiero decirte que bastante nos informamos, hicimos una consulta incluso. Ahí por ahí van a poder ver una encuesta, pero si no quieren creer en la encuesta que hicimos nosotros, está un estudio de INEGI, 87% de los mexicanos se sienten más seguros hoy, con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Ojo, hay que decirlo, no compartimos la política de seguridad pública de este gobierno, no lo compartimos, somos opositores. Hay un tweet, si ven ustedes mi timeline, que claramente dice que si el gobierno quiere más soldados para ir a dar abrazos, pues que mejor mandemos a la gente del DIF o de la Secretaría de Bienestar, que deben de ser mejores para ellos. Incluso nosotros votamos en contra de la militarización. Tan es así, que eso fue hace ya cerca de un mes, aquí está la controversia constitucional que planteamos, que requiere para poder controvertir una ley secundaria que Morena la saca con su mayoría simple 50+1 por ser una ley secundaria, pero como en la Constitución claramente dice que la Guardia Nacional tiene que ser civil, nosotros tenemos la confianza que vamos a ganar esta controversia y se requería, dice la ley, del 33% de los senadores. Bueno, votamos, firmamos los 13 del PRI, todos los del PRI, los 20 del PAN, los 3 del PRD, los 4 del Grupo Plural o Independiente, y no querían firmar los de MC y al parecer al final firmaron que los necesitábamos.
porque estábamos 3 firmas cortas. Aquí está el documento donde está el acuse de recibo. Aquí está la controversia. A ver, ¿dónde está? Perdón. Aquí está la controversia, lo inicial, y aquí está claramente mi firma, para que lo vean. Ahí está, ahí dice claramente la controversia que hicimos ante la militarización. El otro tema, lo que votamos a favor, tiene que ver con la temporalidad. Son 2 cosas totalmente distintas y que de todos modos iba a pasar. Realmente quien se terminó doblando, hay que decirlo, y va a parecer increíble, pero es la realidad, fue el gobierno, que tuvo que aceptar todo lo que le planteamos para que pudiera pasar eso. Entonces, pues ahí están los documentos, ahí está la realidad. Claro, siempre podrá ser controvertida, siempre podrá haber versiones periodísticas, todas las respeto, todas son válidas, y ahí están todos los gobernadores del PRI, del PAN, de Morena y de todos los partidos solicitando que puedan contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Eso sí, ¿qué pusimos nosotros? Que no venía. Y lo leo textual. Se amplía el plazo del 24 al 28 para que el presidente de la República pueda emplear a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera, lo leo textual, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la fuerza civil. Damos la bienvenida a don Francisco Chiquete, que también trae muchas preguntas sobre el tema. Adelante, Francisco. Gracias, Mario. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, querido Chiquita. Gracias por la oportunidad. Para mí, de verdad, un verdadero placer y muy agradecido. Senador, ¿usted cree de veras que el gobierno va a cumplir con todos estos requisitos que le pusieron? Mira, yo no quiero ni creer ni no creer. En lo que sí creo, y lo debo decir como es que México debe ser un país que si alguna autoridad viola de manera constante la Constitución, no nomás cualquier ley, la Constitución debe tener consecuencias. Y si partimos del principio de que un gobierno o de que una autoridad puede violar la Constitución sin ninguna consecuencia alguna de manera recurrente, pues yo entonces propondría, vamos cerrando el Senado, vamos cerrando el Congreso y vamos cerrando la Suprema Corte de Justicia. Si creemos en eso, no tiene ningún caso que exista. Pero a ver, senador, hace 3 años ustedes dieron una batalla muy fuerte y lograron arrancarle muchas cosas al gobierno federal para la creación de la Guardia Nacional. Una de ellas fundamental era que la Guardia fuera civil. Sin embargo, 3 años después, 4 años después, se las quita de encima. Incumple esos compromisos que había adquirido. Incumple también los compromisos de ir fortaleciendo a las policías locales para que haya un momento en que pueda irse el ejército. ¿Por qué ahora va a ser distinto? Porque hay una diferencia. Ahora queda estipulado claramente en la Constitución, no en Pero una también ley el carácter civil de la Guardia quedó estipulado en la Constitución. Y ahí está, sí. ¿Y? Ellos buscaron, bueno, está controvertido y tendrán que dar respuesta a ello. Y esto viene a fortalecer justamente eso. Y por eso la controversia constitucional, porque hicieron una ley secundaria para que pueda ser militarizada y por eso la vamos a contravenir. Y lo dijo Ricardo Monreal, no lo dije yo tengo que reconocer, yo soy abogado. Ricardo Monreal no solo es el líder de Morena en el Senado, sino que pues, dice que es doctor en Derecho y da cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México en Derecho. Y dijo él que hasta un estudiante de primero o segundo semestre sabe que una ley secundaria no puede estar por encima de una ley superior como es la Constitución. Y en el otro tema de las policías, eso no quedó en la ley. Ahora sí quedó estipulado la construcción de un fideicomiso desde este año. Es decir, desde esta discusión del presupuesto que se ejercerá en el 2023 para que de manera directa, vaya a las policías municipales y estatales y ojo, no para que compren Suburban los alcaldes ni para que las blinden, no,
para las policías, de manera auditada y fiscalizada, para que éstas puedan ir mejorando. Y ese es justamente el esquema de salida para que ya en 2, en 3, en 5, en 20 años no sigamos deseando que tienen que estar las Fuerzas Armadas haciendo una tarea que no les corresponde y para la que no fueron hechas. ¿Valió la pena, senador, romper las posibilidades, la expectativa de la alianza opositora por un detalle como este? Definitivamente no, y por eso estoy convencido que no se va a romper. Fíjate qué curioso, y eso me llama a mí mucho la atención. El presidente había anunciado, y vamos a una parte más política que técnica, el presidente había anunciado que de no pasar la minuta, con el pretexto de hacer una consulta a su estilo, iba a recorrer el país. Es muy bueno para hacer campaña, hay que reconocerle. Lo que es malo para gobernar, creo que es bueno para hacer campaña. Pero iba a hacer campaña además, arropado, si lo queremos llamar así, de la institución con sus errores y fallas, como cualquier institución humana, pero más querida por todos los mexicanos, que son las Fuerzas Armadas. Oye, con todo respeto, Chiquete, para nosotros en Coahuila y Estado de México iba a ser game over. Y qué curioso, fíjate, Movimiento Ciudadano, que votó a favor de la revocación de mandato, nosotros votamos en contra, que nunca ha estado a favor de la coalición, que siempre ha hablado que el PRI, el PAN y el PRD son marcas que están muy quemadas, que es el pasado. Fíjate, ellos, el PAN, que la alianza era PRI, PAN, PRD, el PAN sí se alió con ellos para votar en contra, y no con los que éramos sus aliados. De 13 senadores, 10 del PRI votamos a favor. Pero, senador, ya habían acordado no. una moratoria constitucional. Fíjate, otra vez la moratoria, qué interesante. De la fecha que se firmó la moratoria a la fecha de esta, a los 5 días de que se firmó la moratoria, el PAN propuso una iniciativa de reforma constitucional y juntó en el tiempo 15 ahí en la Cámara de Diputados, y no por eso nosotros dijimos nada. A ver, si queremos buscar un pretexto para romper la coalición, es válido. En el PRI, y ustedes lo van a escuchar de los priistas, de mí, incluso el presidente del PRI nacional, ayer de una conferencia de prensa, en todas ha dicho a favor de la coalición, por fortalecerla, por mejorarla, por ir todos juntos, porque se sume Movimiento Ciudadano, por involucrar más a la sociedad. Pero bueno, pues así es la política, como dicen algunos. Hay un problema de credibilidad. Adelante, Mario. Sí, senador, Sinaloa tiene muchos años con la militarización de la seguridad pública, desde la Operación Cóndor y todavía muchos años para atrás. Incluso Quirino Ordaz, pues que le mandó un Twitter ahí diciéndole que votara a favor. Y pues voté en contra. Justamente el día siguiente que mandó el Twitter el exgobernador Quirino, voté y me manifesté en contra totalmente, para dejarlo claro. Y lo digo aquí, a mí no me manda Quirino Ordaz. Yo deseo que le vaya muy bien como embajador, ojalá y que le calle la boca al gobernador Rocha y que empiecen a llegar españoles al malecón de Mazatlán. Quisiéramos verlo, nos diera mucho gusto que eso pasara o que llegaran más inversiones de España, pero a mí no me manda Quirino Ordaz. Sí hay una persona que me manda y que trato casi siempre de hacerle caso. No se puede siempre, sería mentiroso si lo dijera. Se llama Wendy, se apellida Ibarra y es mi mujer. Le decía este tema de lo de Quirino, porque Quirino evidentemente, bueno, pues siempre empujó hacia la militarización. Construyeron el SAUS con casi 800 millones de pesos para albergar a cerca de 3.500 militares y hoy está ocupado por 300. ¿Por qué cree usted que va a ser diferente que la seguridad pública regrese a Sinaloa con esta militarización que tenemos muchas décadas en Sinaloa viviendo y no ha resultado efectiva? No, al revés, me estás dando la razón. Justamente yo me di cuenta que la temporalidad era irrelevante y que no había manera que en el 24, de un día a otro, salieran todas las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Ahí sí, quien quedaría totalmente desprotegido sería la sociedad civil. Y no me refiero para enfrentar al crimen organizado, no, al crimen común, al que te roba la cartera, al que te roba la bicicleta, porque efectivamente esta administración ha desmantelado las policías locales. Por eso metimos
ese capitulado que tiene que ver con que forzosamente tiene que haber un fondo para apoyar a las policías locales desde ya, además de una evaluación. Eso no existía. Una verdadera evaluación cada 6 meses, donde podrán participar expertos de la sociedad civil, organizaciones internacionales, como puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y donde la Comisión Bicameral podrá dar recomendaciones. Estas recomendaciones, como las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendrán que ser acatadas por la autoridad, si no estarían cayendo en un acto de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, las de los derechos humanos no son vinculatorias. Claro que sí. No, señor, perdóneme, pero no. Son recomendaciones. Y las tiene que cumplir y dar cuenta de ello el Ejecutivo. Incluso vienen al Congreso a dar cuenta de ello. Es una sanción política, pero en fin. Senador, ¿y por qué si es de inmediato el presupuesto para las policías va a empezar hasta el 24, no el 23, cuando el presupuesto todavía no está? ¿No? Así se divulgó. No, léalo bien. El fideicomiso pues se lo leí forma. bien. A ver, otra vez. Es que yo creo que ahí es donde hay la desinformación o tergiversación. El Pues es lo fideicomiso que salió de la Cámara. El fideicomiso se forma. Bueno, tiene que pasar la Cámara de Diputados, que creo que se votará la semana entrante, porque tiene que haber por lo menos, creo que 5 o 9 días por ser reforma constitucional, y luego tendrá que ir a los estados, pero se forma en cuanto, no más de 60 días en cuanto se promulgue, y este presupuesto que será discutido en el 2022 tendrá que llevar recursos para el 2023. Es más, fíjate, lo debo decir porque ahorita lo estaba leyendo, hoy la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa donde hay muchas cuentas bancarias que llevan mucho tiempo que no tienen ningún tipo de movimientos. Muchas de ellas, hay que decirlo, están vinculados al crimen organizado. Ya existía esa ley, pero esa ley decía, desde 1990 creo, que ese recurso se podía ir para la beneficencia pública. Y muchas veces quien se quedaba con ese recurso eran los bancos. Hay que decir las cosas como son. Hoy se está modificando porque una fuente de financiamiento para ese fondo van a ser esos recursos. Hoy se está modificando para que no sea para beneficencia pública, para que no se queden los bancos con ella y que vayan directamente, muy seguramente, a este fondo para atender el tema de seguridad pública para policías estatales y municipales. Que sería el tema de esos fondos. O sea, están hablando de cerca de 10,000 millones de pesos, por ahí. Pues mira, como quedó en la Constitución, te voy a decir que sí podemos. No puedes poner una cantidad porque pues, la Constitución es amplia y es para todos los años. Lo que sí pusimos es que si llegara un gobierno o este mismo gobierno intenta seguir militarizando, en la misma proporción que el presupuesto de la defensa crezca, Marina y Defensa, en la misma proporción al menos debe crecer el fondo para policías municipales y estatales. ¿Estará de acuerdo, senador, que la militarización no resuelve el tema de la seguridad pública? Hay muchas otras cosas que hay que hacer, entre ellas aquella que está un poco olvidada de la legalización de la marihuana, que se quedó por ahí en el limbo y que pues no sabemos bien a bien qué va a pasar con eso, que con eso pretendían bajarle un poco la fortaleza del imperio criminal, bajarle un poquito los recursos financieros. ¿Qué pasa con ese tema de la marihuana? Pues está durmiendo el sueño de los justos. Yo personalmente soy un promotor, y ojo, no por ese lado, fíjate, la seguridad pública, sino sobre todo por el lado de las oportunidades. Ustedes lo deben de saber bien. Digo, hay gente que dice que la marihuana sirve para todo. Lo que yo he podido estudiar es, al menos, hay unas gotitas. La marihuana tiene 2 ingredientes activos, ¿no? Uno, el CBD, efectivamente, y el THC, que es el psicotrópico, digamos, ¿no? Exacto. El CBD, lo que sí está comprobado en el CBD es que, por ejemplo, es mucho mejor, es natural, con mejores resultados, con menos consecuencias, que una pastilla que es muy conocida en el mundo que se llama Tafil, que se vende por miles de millones de dólares, que te ayuda a dormir o a tranquilizarte, a poder relajarte. Entonces, yo mismo lo propuse, es más, hasta pueden ver alguna declaración cuando dije que deberíamos ir peleando la denominación de origen del Triángulo Dorado para la producción de marihuana
pues sinaloense del Triángulo Dorado, porque así como el tequila o hoy el mezcal, pues en el mundo es conocida la marihuana del Triángulo Dorado como de gran calidad. Yo creo que debe tener una gran calidad y podríamos estar generando muchísimos empleos bien pagados. Es una industria farmacéutica de miles de millones de dólares. Podríamos estar exportando de manera muy importante y podría por primera vez sí generar un plan y un programa que lleve desarrollo y oportunidades a la Sierra Sinaloense que durante tantos años hemos tenido, pues digamos, en deuda como gobiernos. Senador, hoy en el Mario, por favor, hombre, el secretario de Gobernación dice hoy que el acuerdo con el PRI no fue solo por la militarización, sino que es un acuerdo de largo aliento que incluye otra vez el asunto de la electricidad con el que se van a volver a reunir y además el del Instituto Estatal Electoral para una verdadera reforma política, dijo con esas palabras. Eso pues suena a primor. Y se me hace bien interesante cómo todo mundo toma las declaraciones del secretario de Gobernación y nadie escuchó lo que dijo ayer o antier en su conferencia de prensa Alejandro Moreno. Yo públicamente se los digo aquí ahorita y qué bueno que se está grabando el programa. Si llega la reforma energética, yo votaré en contra, sobre todo si llega la que llegó, y yo defenderé y votaré en contra todo lo que afecte al INE y al TRIFE. Y ojo, lo debo de decir, no son instituciones perfectas, tienen espacios de mejora, las dos, pero hoy es tal el riesgo que mejor no moverle, no abrir una puerta en donde nos podemos arrepentir. Que sí, y lo digo, yo personalmente he presentado 2 iniciativas en materia electoral. Una tiene que ver con el voto electrónico, como se usa en otros países, por ejemplo Brasil, que acaba de tener elección. Creo que el voto electrónico, y por la experiencia personal que vimos en Sinaloa, va a permitir que más gente pueda participar, obviamente cuidando todos los candados de ciberseguridad hoy tan de moda que estamos viendo, pero hay manera de hacerlo, otros países lo han hecho, y que le dé la oportunidad a alguien pues de votar con mayor seguridad. Hubo gente que quiso ir a votar y de repente pues, salir en la calle se encuentra una camioneta con gente armada, o al llegar a una casilla se encuentra gente con gente armada y dijo no voy a votar. En números oficiales en Sinaloa, en la elección pasada gobernador, participó el 49%, 48%, cuando todas las encuestas y todas las expectativas esperábamos que votara al menos el 62, 63, 64%, como ha sido lo regular en las elecciones a gobernador en Sinaloa. Y la otra cosa que creo importante que otros países tienen, como Colombia y el mismo Brasil, por ejemplo, por no hablar de los europeos, es la segunda vuelta electoral. Si uno de esos 2 temas están dispuestos a discutirlos y a incluirlos, ahí sí le podríamos entrar y por supuesto sería a favor de eso, pero el INE y el TRIFE no se tocan. Un apunte, senador, ya no es el Triángulo Dorado, ¿no? Ahora se llama el Triángulo de la Bondad, ¿o cómo se llama? Perdón, bueno. Sí, ya cambió, ya está cambiando este tema, ¿no? Ya va a ser ahí. El otro si se pudiera producir CBD, incluso déjenme ir más allá, ¿eh? Estaba viendo un dato, la otra vez estuve con el director del Seguro Social, y 9 de cada 10 mexicanos mueren con dolor en las instituciones públicas porque no tenemos la producción o la capacidad de compra suficiente de opioides, que son los que ayudan a mitigar el dolor. Yo creo que no estaría mal de incluso revisar y analizar la legalización de la amapola para la producción de opioides para el sector salud. El solo hecho de utilizarlo en el sector salud mexicano, Seguro Social, ISSSTE y las Secretarías de Salud o hospitales generales sería una gran oportunidad y sobre todo un muy buen negocio para los sinaloenses. Pues así se planteó con la trazabilidad de los cultivos, pues desde el principio inclusive se habló de los 2 cultivos de marihuana y de amapola, en el que también se iba a beneficiar a los campesinos, también, como muchas cosas de la Cuarta Transformación, así en veremos, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, y lo digo con todo el contexto de la palabra, pues ellos son mayoría y son los que tienen el control de qué sale de una comisión o no. A ver, senador, usted hizo un reclamo de que le creen más al secretario de Gobernación que a Alito. ¿Hay manera de que se le crea a Alejandro Moreno?
No, digo, no es reclamo, digo, lo cubren más y está bien, pero mira, te voy a decir qué es lo más interesante. O sea, al final del día el tiempo pone las cosas en su lugar. Pues va a ser muy conocido otra vez la reforma energética. Vamos a ver, yo estoy esperando que esta próxima semana ojalá manden la reforma electoral y ahí se va a saber. O sea, al final del día los votos son públicos, son conocidos, hay escrutinio, entonces, pues, ojalá, yo es lo que quiero, yo estoy esperando que manden la electoral y poder pronunciarnos en ese sentido. Ya para ir cerrando, senador, pero regresando al tema de la militarización, pues ya es un hecho consumado, ya es cosa juzgada, pero ahora vemos el tema de que los recursos que se van a aplicar, ¿usted cree sinceramente que vamos a poder combatir a un imperio criminal que genera 50,000 millones de dólares al año, que compra a las policías municipales, a las estatales, con toda la tranquilidad? Usted lo vivió cuando fue candidato al gobierno del estado. ¿Sinceramente cree que 8 o 9 años se va a poder hacer esto? A ver, yo lo que creo es que algo tenemos que hacer y empezar a hacerlo desde ya. Y estoy convencido, y hay casos de éxito. Está el caso de la policía de Monterrey, cuando estuvo Rodrigo Medina como gobernador. Está el caso de Ciudad Juárez en algún momento, que los índices de criminalidad bajaron muchísimo, fortaleciendo a las policías locales. Está el caso también de Coahuila, hoy sobre todo en La Laguna. Llama mucho la atención cuando uno revisa esa estadística por la buena relación que hay, evidentemente, por la buena coordinación entre las policías locales, municipales, estatales y también las Fuerzas Armadas. El propio gobernador Riquelme nos dijo, Mario, para nosotros es muy importante poder seguir contando con ese apoyo. Hoy tenemos el Estado tranquilo, y también veía muy bien el fondo de las policías, porque también le incluimos a ese fondo que el 25% vaya a las policías que estén haciendo las cosas bien. Muchas veces al que se porta bien lo castigas y al que se porta mal pues los premios dándole más recursos y no funciona. Aquí el 25% de la bolsa tendrá que ir a las policías que mejores resultados vayan dando para que no decaigan, para no perder esos lugares ya ganados. Entonces, pues algo tenemos que hacer. Yo estoy convencido que la seguridad pública tiene que ser civil, con mando civil, con policías civiles, que efectivamente en México desde hace muchos años, y hay que decirlo, muchos gobernadores se lavaron las manos, alcaldes también, y decían, pues pongo un militar, que ellos se encarguen de ese tema cuando es su responsabilidad, cuando era su responsabilidad. Hoy también los metemos al ajo, hay que decirlo. Hoy tendrán que estar haciendo reportes, eso sí, anuales, y tendrán que estar dando cuenta de los resultados con sus congresos locales y también acá en el Senado. Y no es cosa juzgada todavía, el tema de la temporalidad regresa, insisto, a Cámara de Diputados. Si los diputados le hacen alguna modificación, tendrá que regresar al Senado. Si no le hacen ninguna, tendrá que ir a los congresos locales en los estados y requiere por lo menos 17 congresos estatales que tengan mayoría. Entonces, yo creo que es un proceso interesante. Hay que involucrarse, que sí, esta modificación le dio más poder al Congreso sobre el Ejecutivo en la evaluación, en el rendimiento de cuentas, en la fiscalización, en la auditoría y, en lo más importante, recursos directos a policías municipales y estatales para poder tener un esquema de salida. Francisco, para concluir. Perdón, senador, me suena a los otros datos del presidente, los que nadie ve en la vida del país. No, pues hay que leerlo, pues aquí está la iniciativa, ahí está, no, nomás son documentos públicos. Senador, ¿es cierto que están pensando en cambiar de coordinador en la bancada del PRI en el Senado? Hasta donde yo sé, no. Incluso debo decirlo, esto lo platicamos en el grupo desde la primera vez. Yo esa misma mañana lo dije abiertamente cuando fue aquel famoso tweet del exgobernador, y en esa fecha le dije, a este dictamen, yo se los digo en el grupo, yo voy a votar en contra si es que llega a haber votación, que todos esperamos que iba a haber votación. Obviamente por eso se dio cuenta, había compañeros que estaban dispuestos a ir a favor, había otros que estaban dispuestos a ir en abstención, y había otros que dijimos abiertamente que en contra. A los 10 días o 12 días de eso, igual dije, a ver, yo me puse a trabajar, pusieron todo lo que propusimos. En esta ocasión yo iré a favor, hubo otros que dijeron que irían en contra, que eran los menos. Entonces sí, en la bancada ha habido total transparencia, apertura. La verdad es que Miguel Ángel Osorio Chong ha sido un coordinador muy respetuoso,
que siempre ha sido transparente y abierto en las decisiones del grupo, y hasta donde yo sé, no hay ningún deseo ni intención de eso. Entiendo que se quiera decir eso porque pues de 13 que somos, pues 10 votamos distinto a como votó el coordinador, pero bueno, esa es la apertura que hay en el PRI y yo la agradezco y la reconozco. Pues muchas gracias, senador, por esta entrevista. Vamos a seguirlo buscando porque hay muchos temas todavía. Organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos me pidieron que le diera un reconocimiento por esta eliminación de las terapias de reconversión sexual que ayer el Senado aprobó y que ya se elimina esta práctica contra derechos humanos de la gente, ¿no? Y me pidieron que se lo hiciera saber. Muchas gracias por acompañarnos y seguiremos adelante. Francisco, gracias por estar con nosotros aquí en Paralelo 23. Dígame, senador, adelante. Una petición, si se puede. Ojalá, la verdad que les agradezco muchísimo esta oportunidad y ojalá lo podamos estar repitiendo de manera continua. Acá en el Senado, pues siempre hay muchos temas y a nosotros nos ayuda la oportunidad con su amplio auditorio de poder de manera clara, transparente y lo más de frente posible, pues al menos explicar la motivación, las razones, los cómo, los porqués de mucho de lo que estamos haciendo acá. Yo les agradezco de todo corazón muchísimo esta oportunidad y reiterarme siempre a sus órdenes. Las puertas de Paralelo 23 siempre estarán abiertas, senador, para cuando lo quiera y lo disponga. En la coordinación estuvo nuestro compañero Daniel Villazán, a quien le agradecemos. Gracias, Daniel, por el apoyo. Francisco, muchas gracias y pues nos vemos en la tertulia. Vamos a invitar al senador a una tertulia, a ver si la hacemos en vivo aquí en Mazatlán, como la teníamos planeada, ¿no? Con un vino tinto, con algunas buenas música, una buena cena, y entonces desmenuzamos al aire problemas, situaciones. Y de ir quiénes iríamos, dicen allá en Mochis, de ir quiénes iríamos, yo encantado de la vida. Mario, eso sí le da permiso, Wendy. Pues, sí, sobre todo porque voy con ustedes y saben que si es con usted, pues nada más. No hay peligro con nosotros. No hay peligro. Los vamos a invitar a una tertulia, que es otro formato, otro programa de Paralelo 23. Muchas gracias, senador Francisco. Seguimos en contacto. Y muchas gracias a usted por habernos seguido en nuestras redes sociales. No nos dejen de seguir, Paralelo 23, informando lo que ocurre en Sinaloa y en el país. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias.